Buenas Rosa, bienvenidos a este su podcast El Trago Amargo. El día de hoy vamos a entrarnos en este tema, en esta relación tóxica, Fanny. Sí, veremos esta relación tóxica entre México y Estados Unidos. Bueno, por ello tenemos que empezar de que por qué la importancia de estas dos naciones para tener en cuenta un poco más el contexto de este tema. Por favor, Daniel. La importancia de dar a conocer más que nada a nuestro entorno, el cómo se encuentra nuestra economía y la de nuestro vecino. Y más que nada el cómo podría ser importante para todos los demás y el público en general. Más otro factor sería el analizar qué tanto nos ha favorecido o perjudicado el gobierno que anteriormente estuvo al mando. Un ejemplo de eso podría ser nuestro presidente actual. Es el que ha disminuido la pobreza en México, según estadísticas del Banco Mundial, sacando 8.8 millones de habitantes de dicha pobreza, según datos que dice que ha recuperado a niveles del empleo. Y para esto, primeramente necesitamos entender qué es un sistema económico. Bueno, para eso les traigo lo que es una economía, que son las interacciones que implican el intercambio entre bienes y servicios. Para entender el sistema económico de Estados Unidos tenemos que basarnos en la idea de que es una economía de mercado, que tiene un tipo de economía como sociedades capitalistas. Esto quiere decir que tienen en sí la ley de oferta y de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la demanda de un bien o servicio sube, su precio aumenta, y viceversa. Cuando hay mucha producción de un bien o de un servicio, el precio disminuye. En la economía de mercado todos son libres de producir y de consumir. Esto quiere decir que ellos tienen la libertad de vender, comprar, producir, y las personas que desean vender servicios pueden analizar su mercado para determinar lo mejor de la mejor manera de obtener sus ganancias. Y como contraparte, en México, su sistema económico es una economía mixta, o sea, su modelo combina elementos de la economía de mercado y la economía planificada. Existe como tal un sector privado compuesto por individuos y empresas que toman decisiones libres buscando sus propios intereses, y un sector público donde el Estado decide cómo producir y distribuir algunos bienes y servicios. Bueno, con ello ya entendemos un poco mejor este sencillo punto de qué puede afectarnos como país, en este caso nosotros mexicanos de corazón acá. ¿Cómo podemos tener en cuenta que Estados Unidos haga o no haga las cosas? O que nosotros hagamos o no hagamos las cosas para ellos. Vaya matrimonio tóxico, ¿verdad? Sí, pero también como dice un dicho, antes de ver en casa ajena hay que ver qué hay en nuestra cocina. ¿Qué te parece, Fanny? Y bueno, ya que estamos revisando la cocina, veremos las reformas de nuestra cabecita de algodón. Lo que quise rescatar fue reformas que podrían afectar a nuestra economía. Primero es la mejora de la condición de los campesinos, y de hecho aquí está relacionado con un programa que es Sembrando Vida. También otra reforma, que es la electoral. Una parte dice que también reducir los gastos de campaña. Y, como no, las pensiones de 65 años, que va a aumentar cada año el monto, y las becas de estudiantes para todos los niveles de estudios. Pero bueno, yo sigo cargando con 50 ajolotitos. Pero Fanny, no le eches toda la culpa acá a nuestro cabecito de algodón. Tú mismo lo acabas de decir. La relación México-Estados Unidos es un hermoso matrimonio latino. Acá el Ricky Ricón favorito de toda América Unida también tuvo sus cosas que ver. El abuelito de Estados Unidos también tuvo que ver. Dime, ¿qué no fue nuestro queridísimo Donald Trump, aquel con sus constantes amenazas a nuestro Tratado de Libre Comercio, ahora extinto? ¿Disminuyó la cantidad de exportación, importación que tenemos aquí en México? Es cierto que su sucesor en espíritu y alma, Biden, también trajo ideas interesantes, pero ¿qué hay con sus políticas sobre migrantes? ¿No es conocido el caso de Florida, en el cual muchos mexicanos tuvieron que dejar sus empleos, los cuales servían como remesas para darnos economía aquí en Estados Unidos?
Y todavía, o sea, haber sacado a los migrantes, muchos trabajos se quedaron así parados. Así que ese trabajo que hacían los inmigrantes ya nadie los hace. Y Florida se ha quedado completamente sola. Por ello es la importancia de que México apoye a Estados Unidos y Estados Unidos apoya a México, ¿no lo creen? Por eso podemos decir que es un matrimonio inestable, como lo dijo Edwin, un matrimonio latinoamericano, un hermoso matrimonio latinoamericano. Pero en el caso de México, Fanny, ¿cómo le va a alcanzar? ¿Cómo va a alcanzarle al cabecita de algodón los pagos de todas estas programas sociales? ¿Cómo lo hace Estados Unidos? Pues mira, Estados Unidos no tiene tantos programas sociales, pero tiene mejor capital. Sin embargo, México tiene muchísimos programas sociales y no tiene tanto capital. Ni modo. Pero hablando de capital, tenemos que entender exactamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto, la economía que surge dentro de estos países. Y aquí nos vamos a enfocar entre que cuando AMLO estaba en su presidenciato, en su sexenio, que aún sigue todavía, 2018 a 2024, Trump y Biden estuvieron en ese periodo, que son 3 años. Trump estuvo de 2017 a 2021, así sufriendo la época de la pandemia. Durante toda esta pandemia, ¿qué pasó exactamente? Bueno, podemos considerar lo que pasó, cómo se estabilizó el país principalmente, los dos países más que nada. Todos conocemos el hecho de la deuda externa, la cual se supone no debía de aumentar, pero por cuestiones sanitarias tuvo que aumentarse. Son cosas no previstas en la vida, ¿verdad? Más que nada de esto, también podemos decir de que Estados Unidos, ¿qué beneficio nos aporta aparte de los migrantes y las remesas, Medwin? A ver, hablamos del Telecán ligeramente, pero ¿qué hay de su sucesor, el Temec? AMLO se jacta de que el Temec es grande, de que nos ha dado economía. Así es. ¿Ustedes qué dicen? Platiquen. Bueno, cuestiones de mercado, ahí sí ya te puedo decir un poco más que puede servir un poco más. Y eso del Temec sí se me hace algo ilógico porque lo llamaban Tratado de Libre Comercio y ese tratado que no iba a ser firmado o ratificado. Pero por el beneficio económico que trae el país, fue ratificado hace un par de meses atrás. Es algo que, pues, en cuestiones económicas apoya las exportaciones e importaciones en ambos países y esencialmente también hace más reducido el costo de, pues, las embarcaciones, de que lleguen a nuestros puertos y de que sea menos el costo de que lo que traigan ellos, pues, se quede aquí. Y así, pues, yo diría que ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos. No necesariamente. En mi opinión, realmente no dependemos tanto de ellos. Sí, económicamente nos está llevando toda. Pero este trago amargo no necesariamente significa algo imposible. ¿Alguna opinión que nos puedan dar Dani y Daniel? Pues sí, recientemente, según datos, acerca de algunas políticas internas de nuestro cabecita de algodón, acerca sobre el manejo de las pensiones y recientemente con su reforma de las Afores, donde diversas opiniones podrían surgir. Y me gustaría saber su opinión acerca de eso. Bueno, en ese caso yo diría que en cuestiones económicas, el fondo de la reforma al fondo de pensiones es un colchón por si en un futuro no le alcanzara para los programas sociales, ¿no? Pero díganme, sabemos que durante todo este sexenio la economía ha sido un hermoso balancín que sube y que baja. Tal vez eso es normal, pero Parece elevador. me gusta esa referencia. Tenemos entendido que Cabecita de Algodón siempre tiene otros datos. Siempre tenemos otros datos. Según el INEGI, cuando él inició su sexenio, lo iniciamos con una pérdida de nuestro PIB. Ya los dije, parte podríamos atribuirlo a la hermosa relación que tiene con Estados Unidos. Pero, cómo le encantó desperdiciar el dinero en apoyos los cuales no sabemos ni dónde los estamos financiando. ¿Qué hay de nuestro querido aeropuerto de Texcoco?
¿Alguna vez lo terminamos? ¿Cuánto dinero no perdimos ahí? Y todavía el Tren Maya, o sea, fue una inversión sumamente grande y para que al final el tren se descarrile. Son, a sus palabras en Mañanera, son inversiones a futuro meramente, las cuales nos pueden llevar, según el aeropuerto Felipe Ángeles, puede tener y servir como de embarcación también. El punto es las cuestiones económicas que en México pueden surgir. Como lo menciona Edwin, exactamente los fondos de las pensiones que no sabemos ni quién las recibe ni cómo se financian, porque seamos sinceros, los impuestos que se pagan por todo y por nada en este país no alcanzaría para tanto. Espera, pero yo tengo una duda. Al final de cuentas, si pagar impuestos hace todo un sistema en el cual trata de que el PIB se aumente, donde toda la economía... Sí, la economía puede aumentar dependiendo, pues, primeramente a las cosas que se hagan durante el sexenio. Los tratados, las formas en las cuales, pues, se puede financiar todo eso, las infraestructuras, todo aquello que hace una nación como tal es considerada en parte economía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos tomamos dinero de los impuestos, nos tomamos el dinero se toman el dinero de las personas para tanto construir como para apoyar a otras personas. Pero tomándolos aumenta la deuda externa. Y durante el sexenio de nuestra cabecita de algodón, aumentó más de la mitad de lo que debería. Y eso también afectó a Estados Unidos, porque aún sigue aumentando al día de hoy. Sigue habiendo pérdidas en Estados Unidos. Ok, la pandemia afectó todo y en eso estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor se puede haber usado la pantalla de la pandemia para pedir el préstamo al Banco Internacional para poder financiar algunos otros servicios que hoy en día pueden o están en curso para hacerse. Pero, ¿eso no sería una estafa maestra, mi caballero? Pues yo diría que es una forma de gobierno mal ejecutada, pero sí, en estafa maestra es al final de cuentas. Pero bueno, tienes pensión. ¡Yupi! Pero bueno, Pero vas a pagar la pensión de otras personas. No sé, Exacto. mi abuelito dice que va a vivir hasta los 120 años. Ni modo, Claro. paga su pensión. ¿Cuál pagar pensión? Nos van a quitar a nosotros nuestro, ¿cómo se le llama? El afore para darles a ellos todos esos beneficios, ¿no? En dinero, ya no vamos a poder tener nosotros esos... no, con esos... decirte, ya no vamos a tener pensión del IMSS. Contra De apenas hecho, vamos a tener como... Hay una predicción de esto sobre la pensión que solamente va a durar una década. Si los afores no se siguen manteniendo, yo diría que sí. Ni pensión, ni casa, chicos. ¿Qué nos espera? Pues, sabrá Dios. Pero bueno, a mí me surgió una duda. ¿Qué les ha parecido el manejo de las políticas exteriores? Bueno, para este sexenio con Marcelo Ebrard, creo que le dio bastante libertad de el punto de que, ok, es tu chamba y pues es tu manera de hacerlo. Porque en los otros gobiernos pasados, la verdad, era el presidente el que representaba a la nación, no había una relación exterior como tal. Aquí ya le dio como quien dice, pues, es tu chamba, yo de palacio no me muevo y pues... Y actualmente, con la salida de Marcelo Ebrard de su puesto, y dejando al mando no tengo muy bien el dato, pero dejando actual, y como ejemplo ponemos lo que pasó recientemente con Ecuador y con México, cómo manejó esta señora la postura del país, tanto cabecita de algodón también, y cómo dejó la postura de México frente al mundo. Pero bueno, esto ya es un tema controversial para todos y para muchos, pero el día de hoy fue un placer tenerlos aquí. Para un primer buen episodio, tomando unas caguamas banqueteras. Bien frías. Y bien frías, fue un gusto tenerlos a ustedes. Edwin, muchas gracias. Gracias. Perla, muchas gracias. Muchas gracias. Dana, muchas gracias. Gracias. Daniel, Gracias Jenny. por suplir a nuestra compañera y datos que te proporcionó Jenny. Y pues Fanny,
Mucho gusto haber compartido el micrófono contigo, pues, También, en este episodio muchísimas de gracias, Trago Ángel. Amargo. Y antes de despedirnos, yo quisiera, por si le vamos a dar continuación a esto, preguntarles o que esto sea el tema fundamental del siguiente episodio. Hemos hablado de todas las afectaciones, pero ¿cómo sería el resolver nuestro sistema económico en México y mejorarlo? Para eso tendremos que hablar con otras caguamas frías en otro trago amargo.